pero ¿lo estás razonando o lo estás repitiendo como un loro? O sea, yo lo único que no te voy a aceptar en mi casa son repeticiones como loro, de memoria, de paporreta, cosas que no has pensado por ti mismo. Ahora, tú piensas que esto está bien, lo que sea, ahí me siento, te respeto y dialogamos. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda cosa es esa. Primero, una búsqueda de no lo accidental, sino lo esencial, y lo accidental subordinado a lo esencial. Y lo segundo, la capacidad de pensar, de razonar, y a partir de eso desarrollar todas las demás virtudes que vienen, pero yo las pondría subordinadas, ¿ok? La fortaleza, la templanza, la generosidad, pero es que si yo no pienso y no encuentro mi asidero trascendente, la generosidad, la solidaridad, son palabras vacías, o palabras que obedecen al líder de la secta, o al líder de la secta política, quiero decir, ¿no? Del gobierno, del partido político que me quiere manipular, ¿no? Tratando de venderme una cierta idea, digamos, ¿no? Entonces, y la tercera es salir de sí para encontrarse a uno mismo. Salir de sí para encontrarse a uno mismo. También lo pondría, y a partir de ahí todas las tradicionales, pero no pondría la imposición para evitar la moral del cumplimiento. O sea, cumplo y miento. O sea, eso sería lo peor que nos podría pasar. Eso no combatiría el relativismo moral en el que estamos viviendo actualmente, sino lo aumentaría, porque tu hijo se alejaría de ti. ¿Sí? ¿A quién le gusta eso? A nadie, digamos, ¿no? Y con respecto al tema de la desobediencia civil, es un poco problemático. A ver, problemático, pero hay que pensarlo, quiero decir, no digo que esté mal en sí mismo, digamos, ¿no? El problema es que si estamos en un cambio de época, ¿ok? Lo que dice las nuevas reglas del juego es que la desobediencia civil, como se entendían, es que cuando dices desobediencia, ¿ok? Ubiquémonos en, hay una autoridad. Y esta autoridad establece leyes justas para todos, etcétera, etcétera, que a mí me parecen injustas, o que yo en un momento determinado considero injustas, y entonces me lanzo contra esa autoridad. Pero tenemos una época nueva, porque además esa autoridad está sustentada en, digamos, en principio, ya sé que hay muchísima discusión sobre esto, pero en un pacto social, digamos, como ya diría Rousseau, ya que hablamos de la Revolución Francesa, ¿ok? Pero ¿qué pasa? La nueva época dice, ni pacto social ni leches, ¿ok? Acá básicamente se arman los esquemas de quién tiene más poder, y ese poder se recolecta a partir de movimientos que hace 5 o 10 años llamaríamos desobediencia civil. O sea, de alguna manera se alimenta de algo que ha creado nuevo, digamos, ¿no? O sea, ¿quieres algo? Sal a la calle. Entonces digo, bueno, ¿pero esto qué es? Entonces, más que desobediencia civil, porque además suena a agarrar las armas, hacer una revolución, guerra civil, lo que sea. Yo ni quiero que agarremos las armas, ni quiero que agarremos digamos, hagamos una guerra civil, lo que sea, porque sería lo más contrario, porque está fuera de la regla del juego. En este juego nuevo, se juega dentro de esas reglas del juego. O sea, yo hago lío, el quilombo que les decía, pero dentro del marquito, sin armas, sin extremismos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas son las reglas del juego. Muchas Entonces, gracias. el manifestarme, dame un segundito más que ya ahora te lo Sí. termino. El manifestarme, el hacerme presente continuamente para que se respeten mis derechos. Si tú lo quieres llamar a desobediencia civil y estás dentro del marquito, llámalo como quieras. Y está muy bien si hay una ley injusta. Pero hoy en día no se llama así, sino que se llama participación política, generación de espacios de poder. Y eso es lo que las familias tienen que hacer, empezando con el vecino de al lado, diciendo, oiga señora, ¿no le parece que esto que está haciendo este gobernante, ya sea, llámese alcalde, presidente regional o presidente de un país, es injusto? ¿No sería bueno que nos manifestemos para que nos hagan caso? Y a partir de ahí, hacer respetar los propios derechos. Ahora sí. Bien, muchas gracias, profesor Carlos. Gracias también por su participación. No tenemos más tiempo para preguntas porque ya está con nosotros el siguiente expositor. Les doy la bienvenida a quienes recién se conectan. Estamos en la primera cumbre Gobierno y Vida Familia. Recordarles que esta conferencia se viene transmitiendo a través de la página web gobiernovidafamilia.com y de las redes sociales del colectivo Unidad, baela.com, Marcha por la Vida, Peruanos por la Igualdad, Parejas Reales y ASPEFAM. Bueno, en esta tercera intervención nos acompaña el doctor Pablo Muñoz Iturrieta,
Él es doctor en filosofía política, además de tener un máster en filosofía del ser y conocimiento y títulos de bachillerato en humanidades, filosofía y teología. Sus estudios fueron completados en Argentina, Alemania, Estados Unidos y Canadá. El doctor Muñoz, además de hablar español, también habla inglés, alemán, francés, italiano y portugués, y maneja a la perfección el latín y el griego clásicos. Como nada de lo humano le es ajeno, le gusta leer y escribir sobre cualquier tema relacionado al hombre, incluyendo la política, economía, religión, la Biblia, psicología, ley, idiomas, cultura y deporte. Y es un gran crítico de la erosión cultural contemporánea, así mismo como de las distintas ideologías que tratan de manipular al hombre según los modelos ajenos a su naturaleza libre y racional, es decir, espiritual. La disertación del señor Muñoz Iturrieta se titula El ataque antropológico de la ideología de género. Buenos días, señor doctor Pablo Muñoz. Adelante, estamos listos para su intervención. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, un gusto compartir este momento con todos ustedes. Un gusto haber escuchado las ponencias anteriores y también un saludo enorme a todos aquellos que se están conectando de distintas partes del mundo. Me invitaron para hablar sobre la ideología de género. Como muchos saben, soy el autor del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, un libro que causó mucho revuelo, especialmente entre activistas LGBT, viendo que sus argumentos y presuposiciones caían por el piso, pero que también recibió una gran aceptación de la comunidad científica, pensadores, filósofos, padres de familia y gente interesada en esta gran problemática de la ideología de género. Como sabemos, todos los países de Hispanoamérica están sufriendo un ataque ideológico sin precedentes en nuestra historia. De hecho, es interesante cómo esta mañana estaba leyendo un libro que se llama La nueva cara o el verdadero rostro de las Naciones Unidas, o la cara oculta, como traducen algunos libros, como hacen algunas traducciones, de Monseñor Michel Chuyans, profesor de la Universidad de Lovaina, quien fue el representante ante las Naciones Unidas de la Santa Sede del Vaticano. Y él dice que desde el punto de vista cristiano, este nuevo orden mundial que mencionaba recién Carlos, manifestado especialmente por la ideología de género, es el peligro más grande que amenaza a la Iglesia desde la crisis arriana del siglo IV. Y esa frase a mí me sorprendió mucho, porque, a ver, si en el siglo IV el Papa llamó a un concilio debido al peligro de la herejía arriana, ¿qué estamos haciendo para realmente enfrentarnos al nuevo peligro del siglo XXI, que es la ideología de género? ¿Amerita un concilio? Ciertamente que sí. Pero como el concilio no lo han llamado todavía, me parece una idea sensacional, y por eso acepté inmediatamente esta primera cumbre iberoamericana sobre el gobierno, la vida y la familia, porque debemos hacer lo que está dentro de nuestras manos. Y una de las realidades que estamos viviendo hoy en día es la siguiente: teorías feministas de origen marxista, teorías de género que habían sido ampliamente desacreditadas y habían perdido incluso presencia en el ámbito académico allá por los años 70, 80 y 90, han resurgido nuevamente con una fuerza inusitada. La situación en Argentina, por ejemplo, se está asemejando muchísimo a la de Canadá, país donde resido de hace muchos años, ya que la política se ha metido en el tema y de modo totalitario se está imponiendo la ideología de género como doctrina superior a la misma ciencia y la realidad. Es decir, la ideología de género en Argentina, y esto lo estamos viendo replicar en México, en Ecuador, en Chile, es la guía por la cual nuestros políticos, nuestros representantes, se dirigen al momento de reformar la ley, de reformar la educación, de reformar la vida diaria de cada uno de nosotros. Un ejemplo tremendo de todo esto son los centros de hormonización infantil, por ejemplo, realmente alarmante, ya que es un abuso al niño y un crimen contra su integridad física y psicológica. Pero no olvidemos el caso de la educación sexual integral, por ejemplo, cuya comisión
en Diputados en Chile acaba de aprobar una educación sexual integral ideológica que ya está funcionando en la Argentina, una educación sexual integral que está haciendo estragos desde hace años en un país como Canadá y algunos estados de los Estados Unidos. Una educación que en vez de ser respetuosa, en vez de ser científica de la persona humana, se la usa como un arma ideológica para promover la ideología de género, el aborto y el libertinaje sexual. En el ámbito sexual, en los últimos días tenemos las leyes del cupo trans en Argentina, por ejemplo, en la Ciudad de México, el reconocimiento de falsas identidades de género y la imposibilidad de ofrecer ayuda psicológica a estas personas cuando ellas lo requieran. Eso es una violación total a la libertad humana. Ecuador es otro caso paradigmático. Con la excusa de la asistencia financiera, la ONU, por la intermediación del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha exigido la reforma del Código de Salud, un código de salud que ha sido ya redactado y está esperando la aprobación o el veto del presidente ecuatoriano. Un código que incluye el aborto, la ideología de género, el alquiler de vientres, anticonceptivos, educación sexual ideológica, entre otras cosas. Ahora bien, a esta charla la he titulado, y ustedes me frenan cuando me tengan que frenar, pero la he titulado como el ataque antropológico, es decir, el ataque a la persona humana por medio de la ideología de género. ¿Y por qué hablo de un ataque a la persona humana? Porque de hecho cuando decimos ideología de género, si bien se ha dicho mucho sobre esto, para no volver a repetir definiciones voy a ir un poco más profundo y voy a ser un poco más filosófico con respecto al tratamiento de esta ideología. ¿Cuál es el problema, según mi punto de vista, el problema central de la ideología de género? Que esta teoría del género niega de entrada o de hecho que haya una persona humana, niega la esencia del ser humano. Una esencia que, como sabemos, no cambia en lo más profundo del ser. Según esta teoría, la categoría de persona ha sido impuesta históricamente por un patriarcado heterosexual y ha imposibilitado que cada uno de nosotros se construya como le plazca, especialmente con respecto a la propia identidad sexual, la propia identidad personal y demás. Y esto, según los que proponen esta teoría, da lugar a distintas opresiones históricas. Por eso se plantea la noción de la identidad de género como la más apta para expresar la realidad personal de cada uno. ¿Por qué? Porque nos permite ir autoconstruyéndonos de acuerdo con nuestra autopercepción, de acuerdo a nuestros sentimientos y yendo más allá o en total negación de la realidad biológica genética del ser humano, que nos impone en definitiva nuestra identidad como personas. Y esto último marca la propuesta netamente ideológica. ¿Por qué? Porque se niega rotundamente que la biología y la constitución neurobiológica de la persona tengan alguna influencia en el ser humano como tal. Y en cambio todo se lo atribuye a una imposición cultural o una imposición social de la cual nos tenemos que liberar. Es por eso que en países como Canadá, y esto ya se está viendo en la Argentina, pero aquí en Canadá, por ejemplo, es muy común que en las escuelas sean los mismos profesores, maestros, educadores que por medio de la educación sexual les enseñen a sus alumnos que el hecho de ser hombre o mujer es algo que se lo impusieron sus padres. Y por lo tanto es el trabajo personal de cada uno el liberarse de esa imposición patriarcal para así entonces encontrar esa verdadera identidad que es la identidad de género. Y en un momento voy a explicar un poco de dónde surge esta idea de género. Y en lugar entonces de esa identidad personal, se proclama la propia identidad de género, la identidad sexual, mencionada como orientación sexual, y de ahí ese acrónimo de LGBTQI+. ¿Por qué? Porque a medida que nuevas personas van construyendo nuevas identidades, se van agregando letras al alfabeto LGBT. Y aquí en Canadá ha pasado una cosa curiosa, porque recientemente han tenido que agregar la letra A. Muchos me dirán, ¿pero qué significa? Yo me quedé con la Q. Mucha gente ve la letra Q y se pierde. Y al ver la letra A, ¿qué significa la letra A? En Canadá, gracias a estos programas ideológicos de educación sexual integral, han confundido de tal manera a muchos jóvenes y niños que estos jóvenes y niños ya no saben qué son. No saben si son varones, no saben si son mujeres, no saben de qué género son porque es una confusión psicológica tan grave, una confusión de la cual el gran psicólogo clínico Jordan Peterson decía el año pasado: en 25 años nos vamos a arrepentir de haber dejado, de haber permitido esto en un país como Canadá.
¿Por qué han creado la letra A? Porque son los niños agénero. Son aquellos que no tienen ningún género. Porque ese es el problema de la lógica interna a esta ideología de género, que busca racionalizar toda realidad y especialmente todo trastorno psicológico. Y entonces cuando se encuentran ante la realidad de que hay niños que están tan confundidos que no saben lo que son, les inventan un nuevo género, el agénero, aquel que no tiene género. Es interesante que si uno ve la lista de los 112 géneros que la pueden encontrar en mi página web, es interesante como una de las definiciones de uno de los tantos géneros me hizo acordar a la definición o a la realidad de Dios. Santo Tomás de Aquino, hablando de la realidad de Dios, él decía, nosotros como seres humanos, por medio de la razón, por medio de la filosofía, podemos saber de su existencia, podemos demostrarla de hecho, pero lo que no podemos demostrar es en qué consiste esa esencia de Dios. Y Santo Tomás de Aquino, de manera magistral, siguiendo esa vía negativa de la tradición cristiana, él decía, de Dios sabemos más lo que no es que lo que es. Y por eso todos los nombres de Dios son nombres negativos. Dios no es finito, por eso decimos eterno. Dios no es material, por eso decimos que es inmaterial. Y así. Y haciendo relación a la noción del género, es interesante cómo una de las nociones de género es muy parecida a la definición que Santo Tomás da acerca del conocimiento de Dios, porque él decía, hay personas que saben lo que no son. No saben lo que son, pero sí están seguros de lo que no son. Lo cual es interesante, muestra realmente esa realidad ideológica. Pero esto acarrea también una gran contradicción. ¿Por qué? Porque las posibilidades de identificación con algo son infinitas. Y entonces no hay ningún criterio que establezca límites. Y muchas veces en realidad estamos ante un trastorno de la identidad, como podemos ver en aquellas personas que se identifican como un caballo, como un perro, como una jirafa. O ante un abuso también de esta teoría de género, como el caso de ese argentino en la provincia de Salta que se identificó como mujer para jubilarse más temprano, ya que en Argentina la mujer se jubila 5 años antes que el hombre. Y entonces, de repente, varios hombres se avivaron, como decimos en Argentina, y comenzaron a autopercibirse mujeres simplemente para jubilarse 5 años antes. Hemos tenido muchos casos así también aquí en Canadá, ya que en Canadá la mujer paga menos seguro de vehículo, de carro que el hombre, y entonces han habido casos de jóvenes que se autoperciben mujer para pagar menos seguro. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Ahora, ¿de dónde sale esta cuestión del género? Que de esto no se habla mucho y quiero hacer una mención al respecto. El primero que usa la palabra género es un profesor de psiquiatría llamado John Money de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, esa misma universidad, qué curioso, que está detrás de todas las estadísticas del coronavirus. En el año 1955, él publica un artículo en el cual él dice que la identidad de género es algo fluido, es decir, es intercambiable y que puede reconstruirse por medio de, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas y demás, porque él quiere explicar esa realidad que planteaba Simone de Beauvoir, que la mujer no nace, sino que se hace. Y él decía que se podía lograr entonces que un niño se identifique con un determinado género, es cuando él, primera vez en la historia que se menciona la palabra género para reemplazar al sexo. El niño se puede identificar con un determinado género si se le construyen los genitales típicos de ese sexo, si se crea un ambiente apropiado para que ese niño se identifique con ese género y si decidía que fuera niña, rodeándolo de muñecas, poniéndole vestiditos, y eso bastaba para que el niño sea niña. ¿Por qué? Porque es una construcción social. Y es a partir de ahí que el feminismo radical y el feminismo de género toma la idea para desarrollarla en el ambiente de las llamadas facultades de estudio de la mujer y el género. Y ahora voy a hacer un paréntesis aquí que es importante entender. Recuerdan que en biología, cuando aprendimos las primeras nociones básicas, aprendimos una noción fundamental que proviene de la filosofía, que es la clasificación. La filosofía tiene como uno de sus objetivos el clasificar. De hecho, la filosofía está muy presente en todas las otras materias. La biología clasifica la realidad entre especies y géneros. Tenemos el género animal o el reino animal, el género vegetal, la realidad orgánica, la realidad inorgánica. Y dentro de ese género animal tenemos las distintas especies. Hombre, caballo, hombre como animal racional, caballo, una vaca, una jirafa. Entonces, lo que hace el doctor Money es decir, nosotros como seres humanos
Tenemos esa capacidad por nuestra conciencia y nuestro conocimiento de autoconstruirnos, de reconstruirnos y establecernos en algo. Y eso es lo que nos hace ser no parte de esa categoría de especie, sino que somos género en realidad. Por eso la verdadera identidad del ser humano es la identidad de género. Es algo que va más allá de las fronteras. Tenemos que desconstruir, como dice esta filosofía postmodernista, deconstruir las categorías, las nociones que nos han encajado en una situación particular y romper las barreras e ir más allá de eso. Ahora, esto está muy relacionado también, como notarán, con toda la doctrina de la evolución. ¿Por qué? Porque la doctrina de la evolución, que se hizo conocida por Darwin, no es propiamente una doctrina de él en cuanto al aspecto filosófico, sino que es una doctrina que él se la copia a Hegel. Hegel planteaba de que todo el universo conocido, toda la realidad, es parte de la misma cosa, es el absoluto. Y ese absoluto se va manifestando. Por eso toda la realidad, la naturaleza, todas las cosas que vemos son simplemente manifestaciones del absoluto. Y nosotros como seres humanos somos también manifestaciones de ese absoluto. Y especialmente eso se manifiesta por la conciencia. Y él decía que hay personas dentro del grupo de seres humanos que son más incluso reveladoras de ese absoluto. Entonces él hablaba de Jesucristo, él hablaba de Napoleón, por ejemplo, como una manifestación, y obviamente que la manifestación más perfecta del absoluto en su momento era él mismo, porque él se había dado cuenta de esto. Entonces, ese poder de la autopercepción, para que vean la conexión entonces con esto, Darwin toma esos postulados filosóficos y dice, bueno, si el absoluto es lo mismo que se va regenerando y demás, eso le da lugar a él a postular la teoría de la evolución. Es de ahí que entonces la teoría del género saca esa idea de que el ser humano en realidad está en un proceso evolutivo, pero por culpa del patriarcado, por culpa de la filosofía griega, por culpa de Aristóteles, por culpa de la iglesia, nos encajaron en que somos seres humanos. Aunque les parezca a ustedes sorprendentes, en muchas facultades de filosofía y congresos a los cuales he asistido en Estados Unidos y aquí en Canadá, se niega explícitamente la realidad de la naturaleza humana. La naturaleza humana no existe. Ahora, si no existe, ¿con qué la reemplazamos? Porque seguimos existiendo. Somos algo. Y es ahí cuando la ideología de género viene a proponer la identidad de género. Judith Butler, quien es tal vez la representante más importante que tienen dentro de la teoría del género, de hecho, hizo su tesis doctoral en filosofía ¿sobre quién? Sobre Hegel. De hecho, es un pensamiento hegeliano ese de la autoconstrucción y de la automanifestación que está de fondo, de base aquí. Y John Money, este psiquiatra, una persona que toma entonces de estas ideas para tratar de justificar la realidad de esos niños que desarrollaban algún tipo de trastorno, lo que hoy en día se lo llama la disforia de género, pero que en la psiquiatría y el término propio que usan los especialistas es el trastorno de identidad de género. Ahora bien, otra pregunta que viene al caso que muchos me hacen, ¿por qué es que esta ideología de género no tiene ninguna consideración científica, biológica, genética, neurobiológica, psicológica del ser humano? ¿Tiene una explicación eso? Sí. ¿Y por qué es eso? Porque en los años 70, esto va a modo de anécdota, el feminismo radical puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque no estaban representadas en las facultades, no estaban representadas en los profesores de las universidades. Y entonces estas feministas radicales decían, ¿cómo puede ser que no haya un cupo de la mujer? ¿Cómo puede ser que la mitad de los profesores universitarios sean mujeres? Era una gran minoría. Y entonces pusieron tanta presión política en las universidades de Estados Unidos y de Canadá que las universidades, para tratar de calmar, porque imagínense en esa época con toda la presión mediática como vemos ahora con la ideología de género, en ese momento era la cuestión de la mujer. Para balancear la situación, ¿qué hicieron las universidades? Crearon de la noche a la mañana las facultades de la mujer y del género y las llenaron de mujeres. De esa manera entonces conseguían una cierta paridad. Crearon facultades de la nada que no tienen absolutamente ningún fundamento científico. Ahora bien, ¿cuál es el otro problema? Que nadie sabía a ciencia cierta qué se debía estudiar en esas facultades. Y entonces, otro gran problema fue a quién ponemos a enseñar. Porque había que poner a personas con títulos universitarios y en ese momento, ¿a dónde estudiaban, en qué facultad estudiaban la mayoría de las mujeres que iban a una universidad? A la Facultad de Educación o de Literatura Inglesa.
Y entonces pusieron a enseñar cuestiones de la mujer, cuestiones del género, a mujeres feministas radicalizadas, porque también se fijaron de que siguieran esa línea, que simplemente habían estudiado literatura inglesa y jamás habían agarrado en su vida un manual de biología. Y así entonces se comienza a desarrollar de modo ideológico y pseudocientífico la llamada teoría del género. Especialmente por el trabajo podemos mencionar de Betty Friedan, Judith Butler, como decía ella, es hegeliana, se especializó en Hegel en la universidad, Catherine McKinnon y demás. Influenciadas entonces por el pensamiento de la gran madre del feminismo contemporáneo, que es Simone de Beauvoir, una mujer marxista que alabó al régimen castrista, que cuando hizo un viaje a conocer al gran general Che Guevara en Cuba, ella fue con Sartre, el otro filósofo, su amante. Cuando vuelven de Cuba, ella escribe una carta que es publicada en los diarios de Francia, en la cual dice: nunca había conocido una situación en la cual se viva con tanta felicidad producto de la muerte y del asesinato. Es decir, esa felicidad cubana producto de la revolución, reconociendo eso, ¿no? Lo cual es tremendo. Pero bueno, hoy en día nos encontramos entonces ante una ideología de género, una teoría del género que viene impuesta, viene promovida, viene apoyada por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, las cuales estos organismos son mantenidos económicamente, especialmente por fundaciones tales como la Open Society Foundation, por la Bill y Melinda Gates Foundation, por la Fundación Rockefeller, por la Fundación Clinton, la cual es importante conocer esto. La Fundación Clinton, a su vez, tiene un trabajo importantísimo en todo esto porque ellos nuclean a las empresas, compañías más importantes del planeta para poder promover esta ideología por medio de la presión, por medio del chantaje financiero. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, ellos nuclean a compañías como Google, como Mastercard, como McKinsey, Virgin, IBM, LinkedIn. Y estas compañías, al ver la realidad de Hispanoamérica, que los gobiernos están desesperados por la inversión, están desesperados porque se creen fuentes de trabajo, entonces estas compañías, bien el caso de IBM es paradójico, es un ejemplar. IBM va a Costa Rica a ahí crear su nuevo centro de ciberseguridad mundial, pero pone como condición que se debe apoyar el matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque dentro de las reglas internas de IBM, ellos reconocían las uniones del mismo sexo. IBM incluso daba seguro médico para el cónyuge, aquel hombre o mujer que esté casado con una persona de su mismo sexo. Entonces ellos decían: nosotros para trabajar en Costa Rica se debe aprobar esta ley. Y solamente así se podrá hacer la inversión de $100 millones en el nuevo edificio de ciberseguridad y la cantidad de trabajo que iba a generar. Entonces esto pone una presión enorme en nuestros gobiernos para así poder recibir inversiones. Ese es un mecanismo que está muy bien explicado en la página web de la Fundación Clinton. De hecho, es el mecanismo que ellos han creado para poder así imponer. Pero tenemos el caso de Ecuador, por ejemplo, Ecuador, que debido a esta cuarentena sufrió un golpe económico tremendo, necesita un salvataje financiero del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, quienes ponen como condición para poder aprobar esa transferencia de fondos lo que ya mencionaba recién con el Código de Salud. Lo mismo ha pasado en Argentina, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Económico Monetario Internacional, que como condición para recibir préstamos millonarios se debía abrir el debate por el aborto, se debía introducir la ideología de género, de hecho toda la perspectiva de género, políticas de género, y se debía imponer la educación sexual integral, como lo estamos viendo también en todos los otros países de Latinoamérica. Y esto no es una conspiración. El tema del género fue central en el G7 que tuvo lugar en Canadá y la reunión del G20 que tuvo lugar en Argentina en el 2018. El tema central que estos países decidieron fue imponer la agenda de género como el eje central de cualquier otra política. Política de trabajo, política de educación, política legislativa, política de migración. Todo debe girar en el eje de lo que se llama la perspectiva de género. Voy a compartir un poquito la situación de Canadá.
Aquí en Canadá estamos viviendo una dictadura de género, total. Y a esto van todos nuestros países. La ley 89, por ejemplo, del año 2017 de aquí de Ontario, le permite al gobierno quitarle los hijos a los padres si estos padres abiertamente se oponen a la ideología de género. Según esta ley, por ejemplo, la identidad de género y la orientación sexual son causal para que los padres pierdan la patria potestad. Entonces muchos me preguntan, ¿y eso ha ocurrido? Sí, se ha ocurrido. Hubo un caso en una escuela de una niña que los maestros ideologizados decidieron hormonizarla. Obviamente que los padres pusieron el grito en el cielo y dijeron a nuestra hija no la tocan. Y los padres, ¿y qué dijeron los maestros, el psicólogo de la escuela? Ustedes no tienen autoridad, potestad sobre su hijo en materias de identidad de género y orientación sexual. El caso llegó a la Corte Suprema y el 27 de febrero del 2019 la Corte Suprema decidió y sentenció y confirmó que en cuestiones de orientación de sexo y en cuestiones de identidad de género, los padres no tienen potestad sobre sus hijos. Es decir, el activista LGBT que viene a la escuela tiene más autoridad que sus padres que no tienen ninguna autoridad. Eso es terrible y eso es una realidad que estamos viviendo aquí y es una realidad que se va a comenzar a vivir en todos los países. Eso recuérdenlo, por eso hay que estar muy atento y hay que luchar efectivamente contra todo esto. Tenemos otras leyes, por ejemplo, con la adopción. Esta ley establece que para poder adoptar a un niño uno tiene que estar abierto a que el niño descubra la identidad de género. Es decir, hay que educarlo en neutro. En el año 2012, se impuso la ley 13 que se llama, que obliga a que todas las escuelas, incluso las católicas, confesionales, cristianas, tengan un club homosexual. ¿Para qué? Para promover esta ideología y que tienen que traer activistas. Tengo hijos de amigos que ellos me cuentan que, bueno, ahora las clases están comenzando nuevamente ahora y no sé cómo irán a ser, pero en los años anteriores, en el horario de la comida en la escuela, porque aquí hay un horario que va desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, en el momento del almuerzo, una vez a la semana, venía una activista LGBT donde les daba un sermón mientras comía acerca de la identidad de género, acerca de la orientación sexual. Estoy hablando de niños de 4 años, de 5 en adelante. De hecho, el que quiera, yo les puedo enviar fotos que estos jóvenes me mandan constantemente cuando vienen estos transexuales, estos drag queens, a adoctrinarlos con respecto a la propia sexualidad. Y las cosas que dicen son terribles. Esto tranquilamente en la Argentina una persona podría ir preso por corrupción de menores, por ejemplo, por las cosas que se manifiestan. En Argentina también estamos viviendo estas cosas, ¿no? La ley 77 prohibió toda forma de terapia para menores que luchan con disforia de género, pero se lo puede hormonizar, se le puede cortar el pene, se le puede amputar la vagina o se le puede amputar las mamas a una niña. Eso no hay ningún problema. Pero no vayan a ofrecerle ayuda psicológica para lidiar con su ansiedad, con su depresión, con sus tentaciones de suicidio debido a la hormonización, porque eso ya no es salud. Como ha pasado en México, en la Ciudad de México ha pasado una ley exactamente igual a la que se ha impuesto en Canadá. En el año 2016, miren la locura, se eliminaron los términos padre y madre. No se puede usar en la ley. Entonces, cuando yo voy a hacer un trámite, por ejemplo, y tiene que poner el nombre del padre, no se dice padre o madre, se habla de progenitores. Y una cosa interesante es que en la parte de progenitores hay no lugar para dos, hay lugar para un montón. ¿Y eso por qué es? Porque en el año 2016 se reformó la ley de igualdad familiar que permite que por mutuo acuerdo más de una pareja puede ser el padre del niño. Es decir, podemos tener niños adoptados con 4 parejas de padre, es decir, 8 papás. Pueden ser 2 transexuales, 2 lesbianas, 4 homosexuales y una pareja heterosexual. Entre todos se ponen de acuerdo y, por así decir, son los padres de ese niño, lo cual es terrible realmente esa realidad y eso se ve en Canadá, sí se ve. Sí, eso es. ¿Y cómo esto afecta en la vida cotidiana de una persona? Porque obviamente que esta dictadura del género afecta a algunos más que a otros. En algunos casos significa la pérdida del trabajo o el tener que echar a trabajadores para poder satisfacer el cupo. Sí, para un hombre, especialmente si es blanco o cristiano, es mucho más difícil conseguir trabajo, en algunos casos es imposible, especialmente para enseñar en un establecimiento público, porque por ley, al anunciar un trabajo, se tiene que dar prioridad, se dice, a las minorías históricamente oprimidas.
Por eso, si uno no se identifica como parte de la comunidad LGBT, le va a ser muy difícil muchas veces conseguir ciertos trabajos. De hecho, en el 2015, el presidente Trudeau dispuso que todos los miembros del gabinete y los ministerios, la mitad tienen que ser mujeres, por el hecho de ser mujer, más allá de la competencia, de la experiencia de estas personas. ¿Sí? Y en las escuelas, como ya mencionaba, ya a partir del pre-kinder, a partir de los 4 años, de los 3 años, los niños son bombardeados con una educación sexual totalmente ideológica, muchas veces impartida por activistas transexuales. Ahora, si el papá se opone, si la mamá se opone, corren el riesgo de que le quiten a sus hijos. E incluso conozco casos en los que los estudiantes, estoy hablando de jóvenes de 14, 15, 16, 17 años, los mismos estudiantes han objetado a esta enseñanza ideológica con buenos argumentos y han denunciado a sus padres por lavado de cerebro de sus hijos, lo cual es tremendo. Y es por eso que miles, pero miles estoy hablando, ¿no?, de padres en Canadá han sacado a sus hijos de las escuelas y les imparten ellos mismos la educación, el homeschooling, con todo el esfuerzo y el sacrificio que significa. De hecho, ahora con todo este tema de esta pandemia y cuarentena y demás, el gobierno, a veces los gobiernos planean movidas totalitarias y a veces no les salen bien. ¿Por qué? Porque con todo el juego este del coronavirus y los contagios, si bien no hay casos de muertes de niños ni nada, pero tienen que seguir el mismo juego y la misma narrativa. Entonces, ¿qué han decidido? Que el ir a la escuela en este país totalitario va a ser opcional, porque hay que seguir el cuento, como se dice. Y lo curioso es que gran cantidad de padres han tomado eso como excusa. Es opcional, entonces, para no mandar a sus hijos a la escuela, debido al nivel de adoctrinamiento, realmente el nivel de confusión que esto crea. ¿Cuánto tengo más tiempo o es media hora? Está tu micro silenciado, Diana. Está bien, estamos en la media hora. Está perfecto el tiempo. Perfecto. Sí. Termino aquí entonces con eso. Es importante entender bien de qué se trata esta ideología, ser conscientes de que es algo que se quiere imponer a nivel mundial y tenemos que organizarnos a nivel educativo, a nivel político, a nivel legal hablando en el sentido de una defensa legal con abogados y demás, para hacerle frente, porque aquí vienen contra nuestros derechos como padres, como hijos, como seres humanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Pablo. Ya tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando. Tal como usted ha explicado, la ideología de género tiene como núcleo de ataque la libertad humana, que ha quedado reducida a un libertinaje sexual. ¿Cómo recuperar desde la universidad, desde la cultura, desde el Estado, desde las empresas, bueno, desde todos los agentes sociales, un sentido fidedigno de la libertad que respete la naturaleza humana? Muy bien. Es interesante que en cuanto el ser humano busca establecer un orden distinto al orden natural, este nuevo orden va a proceder sí o sí de la voluntad. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede actuar conscientemente de modo irracional. Y si el hombre actúa de modo racional, siempre va a ser de acuerdo a ese orden natural. Y entonces se apaga la razón y se abandona al voluntarismo absoluto. Y ese es el problema central del pensamiento moderno. Es un voluntarismo absoluto, el decir de que yo me autoconstruyo por mi propia autopercepción, por mis propios sentimientos. Yo decido qué quiero ser. Y es una decisión que está totalmente desprovista de cualquier característica racional. ¿Cómo enfrentarnos a este problema que es tan complejo? Un problema complejo requiere de una solución compleja, pero que tiene que ir o comenzar a partir del fondo, de la raíz de todo esto. Y eso yo creo que comienza por la buena formación. Hay que formarse bien, pero para formarse bien hay que volver a los grandes clásicos, a la gran cultura de nuestra civilización occidental, a los grandes libros. Eso implica tener que dejar la televisión, porque la televisión es un proceso de lavado de cabeza. Tenemos que dejar a los medios masivos de comunicación hegemónicos, porque simplemente juegan para este nuevo orden que se quiere imponer. Tenemos que
dejar cualquier tipo de educación sensiblera y vacía y que es una pérdida de tiempo. Tenemos que, como padres, esto es un gran reto, como decía recién Carlos. Es un gran reto porque implica que realmente si queremos formar a nuestros hijos y si queremos, como él decía, preocuparnos no por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, sino por los hijos que le vamos a dejar al mundo, tenemos que implicarnos más en la formación de cada uno de ellos. Y esa formación pasa en primer lugar por el amor. Amar a los hijos con todas nuestras fuerzas. Porque es solamente el amor lo que los va a fortalecer emocionalmente, los va a fortalecer psicológicamente, va a establecer relaciones fuertes. Porque tenemos que estar unidos ante estos ataques y estas embestidas contra la familia. Y eso solamente lo hace el amor. Pero una vez de que nos aseguremos de que la prioridad del amor esté presente, y amarlos como nos ama Dios, porque eso también es el mandato, tenemos que buscar la raíz en la verdad, la búsqueda de la verdad. Comenzar a formarse bien, leer, especialmente leer los grandes clásicos, leer todo aquello que hizo grande a nuestra civilización occidental. Porque en definitiva lo que estamos sufriendo hoy en día es un ataque al cristianismo, es un ataque a la civilización occidental, que se manifiesta en un ataque a la vida y a la familia. ¿Por qué? Porque nuestra civilización occidental, y a mí me parece sensacional el título de esta conferencia, la civilización occidental se fundamenta en un orden natural que está manifestado por la vida y por la familia. Y el gobierno está al servicio de ambos. Pero es un gobierno vida y familia, un gobierno que está para la vida y para la familia. Porque en definitiva ese gobierno va a ser una manifestación de ese gobierno de Dios, que es por el orden natural de las cosas. Entonces preocuparnos mucho en esos aspectos claves, poner bien las prioridades en nuestras familias, en nuestra vida. Muchos quieren cambiar el mundo, pero yo les voy a decir algo, si no nos podemos cambiar a nosotros, menos podemos pretender cambiar al mundo. Entonces ese cambio debe pasar por el interior de cada uno. Incluso los padres, incluso los mismos padres de familia quisieran a veces cambiar a sus hijos y se ven impotentes ante ese hecho que no pueden controlar. A esos adolescentes que se rebelan, por ejemplo. ¿Y cómo comienza entonces este proceso? Comienza por uno mismo, comienza por el buen ejemplo. Comienza por la entrega de los padres, comienza por el amor que esos padres le dan a sus hijos. Solamente si tenemos familias fuertes, con relaciones fuertes, vínculos fuertes, emocionales, espirituales, de amor entre padres y hijos, vamos a tener un mundo que se relacione de buena manera. Porque en definitiva esta crisis mundial que estamos viviendo hoy, esta crisis geopolítica, es una crisis que manifiesta el problema central de la familia, de los divorcios, de la falta de amor, de la infidelidad, de la falta de sacrificio. El problema de hoy del hombre, que no es el problema del patriarcado, como decía ayer el secretario general de las Naciones Unidas, y culpa de ese patriarcado sufre la mujer y los niños. Me pareciera una vergüenza que el secretario general de las Naciones Unidas ponga algo así en su Twitter. El problema central hoy en día es que se está buscando también destruir la imagen del ser humano y la imagen del hombre, y junto con la imagen del hombre, la imagen de la mujer. Y eso ya lo dijo Monique Wittig, esta feminista radical. No basta con destruir al hombre, tenemos que destruir también a la mujer. ¿Y eso por medio de qué? Por medio del lenguaje inclusivo, del lenguaje, este falso lenguaje que busca crear nuevas realidades políticas, eliminando la idea de hombre, del masculino, y la idea de la mujer o lo femenino. Entonces, es muy complejo esta situación y esto va a requerir también una solución compleja, intelectual, espiritual, relacional, una cuestión familiar también, entonces, como base a todo esto. Darle amor a los hijos, eso es lo más importante que podemos hacer. Pero a partir de ahí también darle formación, darle ideas, darle libros. No le den televisión, no le den un iPad a sus hijos, no le den un celular para que se distraigan cuando ya no saben qué hacer con ellos. Denle amor, denle libros, denle la oportunidad de crecer, de jugar, de hacer deporte, de desarrollarse como seres humanos. Y la televisión, lamentablemente, la podemos usar bien, pero la televisión no está diseñada naturalmente para ayudarnos a florecer, a perfeccionarnos como seres humanos. Entonces eso no hay que olvidarlo nunca tampoco. Bien, muchas gracias por su consejo. Tenemos otra pregunta. Todos estamos de acuerdo en favorecer la igualdad de oportunidades, también para las mujeres,
¿cómo explicarle al ciudadano que las cuotas de género o la paridad de género que son impuestas desde los gobiernos no favorecen ni la democracia ni el fortalecimiento de las instituciones? Porque hay que distinguir entre dos tipos de igualdades. Una es la igualdad de oportunidades y otra es la igualdad de resultado. Cuando una política apunta a la igualdad de oportunidades, le hace justicia al ser humano. ¿Y por qué le hace justicia al ser humano? Porque va a depender de la propia libertad del ser humano, de su propia iniciativa, de sus propias condiciones neurobiológicas para desarrollarse de una manera determinada. No podemos imponerle a un ser humano que tiene que ser médico y que otro ser humano tiene que ser ingeniero y que otro ser humano tiene que ser maestro. No podemos hacer eso porque vamos a estar violando muchas veces y nos vamos a equivocar gravemente con respecto a los propios talentos y capacidades de la persona. A la persona hay que ofrecerle entonces la oportunidad para que esa persona, por medio de su propio discernimiento personal, pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Ahora bien, cuando buscamos una igualdad en los resultados, sí o sí vamos a caer en un proceso totalitario e ideológico. Y eso nos ha demostrado, ya la sociología nos demuestra que es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque esos procesos que se están implementando hoy en día en el Perú, en Ecuador, en la Argentina, en Chile, eso ya ha fracasado en países como Canadá y los países nórdicos. De hecho, los estudios más importantes que se han hecho al respecto, analizando estas políticas de género y de cupos, han fracasado en Suecia y han fracasado en Canadá. Los estudios más recientes son del año 2018 y 2019. ¿Qué nos dicen estos estudios? Que cuando políticamente se fuerza a la mujer a tomar lugares que históricamente o tradicionalmente están dominados por el hombre, la mujer se retrae y se aboca como una especie de reacción personal a aquello que tradicionalmente pertenece a la mujer. Entonces, en Suecia, con las políticas de género y en Canadá también, al querer imponer que mujeres estén representadas en mayores números en carreras como la geología, como la ingeniería y demás, solamente lograron que la mayoría de las mujeres, como una especie de reacción, se vayan a enfermería y a educación. ¿Qué es lo que ha pasado en Canadá? En Canadá hay una sobrerepresentación gigantesca de enfermeras y de maestras. ¿Por qué es eso? Según los sociólogos que han estudiado este tema, es porque ha sido una especie de la mujer. Cuando le quieren imponer políticamente y le violan sus derechos, la mujer tiende a aferrarse a aquello que es más acorde a su estructura neurobiológica, que es todo lo relacionado al cuidado de los demás. Y entonces estas políticas de género, estas políticas de cupo han fracasado totalmente. Y se han gastado miles de millones de dólares. ¿Para qué? Para nada. Y han sido un insulto a la mujer. De hecho, aquí en Canadá muchas mujeres se han sentido muy ofendidas y muy insultadas. Cuando el primer ministro Justin Trudeau el año pasado anunció que esta estructura patriarcal se estaba aprovechando de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres trabajaban a medio tiempo, 20 horas a la semana, y él decía, eso es un abuso, porque las usan a las mujeres solamente a medio tiempo. Desde ahora en adelante, todas las mujeres que trabajen tienen que trabajar 40 horas. ¿Y qué pasó? Las mujeres pegaron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque a la mujer le gustaba a la mañana dejar al niño en la escuela, trabajar 4 horas e irlo a buscar cuando saliera y estar con ellos en la casa. Y entonces eso significaba que todas estas mujeres, gran mayoría de mujeres que trabajan medio tiempo, iban a tener que dejar su trabajo y tuvo que echarse para atrás. Estas políticas son un fracaso absoluto, aparte de ser una violación a las propias cualidades y talentos del ser humano. ¿Qué es lo que hay que propiciar? Propiciar la oportunidad para que la persona crezca, pero no imponerlo, porque si no nos podemos cambiar a nosotros mismos, menos vamos a poder cambiar al prójimo. Bien, muchas gracias. Como usted dice, se trata de propiciar la oportunidad. Bien, hay otra pregunta relacionada a lo geopolítico. Nuestro gobierno, al igual que otros países de Latinoamérica, se está endeudando a consecuencia de la pandemia. La pregunta es si esto va a empeorar nuestra vulnerabilidad frente a la ideología de género, si es cierto que existe una presión internacional por imponer esta ideología en los países en vías de desarrollo como los nuestros. Ciertamente, eso
esa intención de imponer el aborto, de imponer la educación sexual, de imponer la ideología de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad es un hecho. Eso simplemente hay que verlo en los documentos oficiales de las Naciones Unidas, hay que verlo en los contratos oficiales, en las cartas de acuerdo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, por mencionar tres de las entidades financieras más relacionadas con las deudas de nuestros países. Desde el punto de vista geopolítico, ciertamente que estas cuarentenas que han quebrado nuestra economía tienen también un factor ideológico de fondo que no es propiamente la salud pública, sino una cuestión política. Esta es la oportunidad que las Naciones Unidas, al menos desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la lectura de los documentos internos y los documentos oficiales de las Naciones Unidas, es la oportunidad que necesitaban para tratar de imponer ciertas cosas que de otra manera no lo hubieran podido hacer. Entonces, han llevado a la Argentina al colapso económico, han llevado a Ecuador al colapso económico, lo mismo se está viendo en Chile, se está viendo en Bolivia, se está viendo en Perú, se está viendo en México, en todos los países de Centroamérica. Y entonces esa es la oportunidad deseada para venir al salvataje económico. Obviamente que la ideología de género, el aborto, cuestiones de salud no son el único motivo. En Argentina, Bolivia y Chile sabemos bien que está la reserva más grande del mundo en litio. Litio, que es la tecnología del futuro. Y por lo tanto, fondos financieros de la misma Bill y Melinda Gates Foundation, por ejemplo, ya han puesto su ojo ahí, por eso necesitan también de la quiebra de nuestros países, porque luego viene un salvataje económico que como en nuestros países, esto es la locura, tampoco van a poder pagarlo, se están entregando más a las manos de la China, de estos organismos internacionales, de estos organismos financieros, y entonces es la manera que ellos tienen de, por medio del chantaje financiero, no solamente pedirnos nuestros recursos o robarse directamente, como pasa en Argentina con el oro, con la plata, que se lo roban directamente sin pagar ninguna regalía, no solamente se roban nuestros recursos naturales, sino que también nos imponen la ideología de turno. ¿Y por qué nos impone esa ideología de turno? Porque estas élites muy poderosas a nivel mundial quieren una población tonta, quieren una población que hable en lenguaje inclusivo, quieren hombres desconstruidos, afeminados, quieren hombres que no sean deseables por la mujer. Y entonces, si el hombre no es deseable por la mujer, porque la mujer naturalmente quiere a alguien fuerte, alguien confiable, alguien que sea seguro de sí mismo, este tipo de educación ideológico está creando hombres que están muy inseguros de sí mismos, jóvenes que lamentablemente nunca van a lograr nada en la vida y por lo tanto, como ninguna mujer va a querer meterse con un hombre así, y entonces eso va a traer repercusiones en la vida familiar, porque no van a haber familias tampoco. No vamos a tener familias fuertes si no tenemos hombres fuertes, si no tenemos mujeres fuertes tampoco, porque ahora son feministas, deconstruidas. Entonces esto realmente tiene consecuencias catastróficas para una nación, para un pueblo, para una cultura como es la cultura nuestra en Hispanoamérica. Y por eso la gran solución viene por el fortalecer las familias y atacar frontalmente estas ideologías que vienen a destruirlo todo. Bien, muchas gracias nuevamente por su respuesta. Ahora tenemos una pregunta más de tipo académico sobre el término género, ¿no? Que es un término polisémico, que está bastante arraigado también en las ciencias sociales, en la psiquiatría, se usa con bastante frecuencia, pero que siempre genera algún tipo de conflicto. ¿Usted cree, de acuerdo a su preparación filosófica, que se podría utilizar el término género sin que éste sea reductivo, sin que éste sea ideológico, es decir, respetando la naturaleza humana? Hay algunos filósofos, por ejemplo, como Roger Scruton o Ryan Anderson, que sí han definido el género como una expresión social y cultural de la realidad sexual. Yo, la verdad que Anderson, yo no recuerdo que él haya de hecho definido de Scruton no sabría decirlo, pero de Anderson yo no creo que él haya definido de hecho concediendo al género esa realidad ontológica que se le quiere dar. De hecho, él es muy crítico en su libro contra la ideología de género, de este concepto de género como algo totalmente desconectado de la realidad biológica de la persona. En mi libro yo tomo
una posición bastante contraria a la noción misma de género, porque el término género es un término eminentemente ideológico. Es un término que, por su propia definición, implica una desconexión con la realidad y con la identidad personal de la persona humana que está constatada por su estructura genética y estructura neurobiológica. Y entonces, si tenemos un concepto que está totalmente desarraigado de esa realidad, estamos hablando de un gnosticismo, que es lo que dice Anderson. La ideología de género se ha convertido en una especie de gnosticismo. Es un gnosticismo por el cual es el conocimiento de algo lo que nos salva, el conocimiento de esa identidad de género, que es la salvación. Entonces, y él presenta eso y también hace lo mismo este otro gran profesor de la Universidad de Princeton, este profesor George, quien él critica también la noción de género porque no tiene ningún fundamento metafísico en sí. Es totalmente ideológico. De hecho, dentro de la misma psiquiatría, la única acepción válida que podemos hacer, y aquí voy a hacer mitigar lo que dije recién, la única acepción que podemos hacer es que hay personas que por un trastorno de la propia identidad, que eso puede estar causado por situaciones familiares, por vivencias personales, por abuso sexual, por rechazo y demás, desarrollan un tipo de trastorno por el cual ellos se despegan de su propia realidad, ya sea porque es abusado sexualmente un niño y no quiere ser niño porque se ve como objeto de abuso, por ejemplo, y entonces crea una nueva realidad con la cual se quiere identificar. Y eso es lo que llamamos el género, es decir, es un invento. De hecho, si el género es una construcción social, pero que no tiene fundamento, es lo mismo que decir que el género es un invento, no hay ninguna diferencia al respecto. Y por eso la única excepción, en mi opinión, verdadera, en la cual podemos usar género, es para significar estos trastornos. De hecho, el manual de estadístico y de diagnóstico de psiquiatría, el manual 4, la edición 4, hablaba del trastorno de la identidad de género. De hecho, hoy en día las autoridades mundiales máximas de los trastornos de identidad no han aceptado la noción de disforia de género, sino que siguen hablando del trastorno de identidad de género como la definición correcta. Lo que pasa es que por una cuestión de política, de ser políticamente correctos y de no ofender, la APA en los Estados Unidos cambió el término. Y tarde o temprano van a terminar incluso eliminando el término disforia de género, pero como me decía un gran psiquiatra aquí en Canadá, él me decía, incluso si llegan a eliminarlo, las personas van a seguir teniendo un trastorno, con o sin nombre. Entonces, es una palabra peligrosa y que no me gusta usar. Lo mismo con la palabra orientación sexual, es una noción muy vaga que significa un montón de cosas. Con la palabra orientación sexual, identidad de género, la palabra género, son términos ideológicos que se han construido para, de hecho, expresar de alguna manera estas realidades ideológicas. Lo curioso es que viene de la corriente de la deconstrucción. Ellos que vienen a deconstruir todo, pero terminan construyendo realidades. Entonces, destruyen y construyen. Esa es la gran paradoja también de estas posiciones y la gran contradicción de estas posiciones filosóficas. Bien, tenemos una última pregunta sobre la legislación o la aprobación de la pedofilia y la zoofilia. ¿Nos podría comentar qué se ha avanzado en esos aspectos? Si es verdad que se han presentado ya propuestas para aprobarse en países desarrollados. Ciertamente que la pedofilia es un tema que está sobre el tapete. De hecho, en Holanda hay un partido político que ha hecho de objetivo de su campaña la legalización de la pedofilia. En Canadá está bastante complicada la cosa porque de hecho ha habido todo un lobby a favor de la pedofilia que hizo bajar la edad de consentimiento a los 14 años. Entonces, una joven de 13 cumple 14 y tiene relaciones con un adulto, no se lo puede considerar pedofilia o pederastia en Canadá. Lo que pasa es que hoy en día ha habido un rechazo todavía, gracias a Dios, de la población hacia casos de abuso y demás, que se ha dejado la cuestión por así decir, en espera, pero sin embargo hubieron intentos de incluso bajar la edad de consentimiento. El gobierno de Canadá en un informe del 2006 admitió que debido a la baja edad de consentimiento, Canadá se ha convertido junto con Tailandia en un lugar de turismo sexual infantil. Eso el mismo gobierno lo reconoció. Entonces es tremenda la situación. En el estado de California
han dado un paso en esa dirección hace una semana, cuando un legislador demócrata de la ciudad de San Francisco, él había presentado un proyecto de ley que se aprobó el 2 de septiembre de este año, en el cual se quitaba del registro de violadores aquellos que hayan violado a un menor de edad, con la condición de que ese menor de edad tenga menos 10 o menos años de diferencia que este adulto. Entonces, por ejemplo, un adulto de 21 años que violaba a una niña de 11 años y 2 meses ya no quedaría en el registro de violadores porque por esa diferencia de edad, lo cual es tremendo porque este es un primer paso hacia la legalización de la pedofilia. ¿Por qué? Porque ahora estas personas, al no estar en el registro de violadores, pueden seguir enseñando clases, pueden tener contacto con menores de edad y demás. Recordemos que en Estados Unidos hay un registro de violadores y uno, si vive, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, puede poner en el registro de violadores su dirección y le van a aparecer todas las personas que alguna vez hayan violado de un menor de edad, de una persona y demás en su zona para saber. Los violadores no pueden vivir en un radio de ciertas cuadras de escuelas y de lugares de parques de niños y demás. La gente entonces, al tener ese registro, puede estar atenta ante una persona que ya ha manifestado una conducta criminal con un menor de edad. Con respecto a la zoofilia, la Corte Suprema en Canadá en el año 2016 sentenció que la zoofilia es legal en tanto y en cuanto no haya penetración. A mí me pareció gracioso el argumento de los defensores de animales, porque ellos decían que no podemos saber que el animal consiente. Entonces fue simplemente por eso, como el animal no sabemos si consciente o no consciente, mientras no haya penetración, todo tipo de zoofilia es legal en Canadá. Fue una sentencia de la Corte Suprema del año 2016, el que la quiera yo se la puedo enviar. Y hasta ahí hemos llegado realmente con esto. Una vez que se destruye la noción propia de matrimonio, cualquier cosa está permitida. El año 99 la Corte Suprema de Canadá sentenció que el afirmar que el matrimonio es entre el hombre y la mujer va contra los derechos humanos. Que no se puede afirmar eso. Eso es un crimen. Yo ahora, por ejemplo, voy a cometer un crimen. El matrimonio es solamente entre el hombre y la mujer. Bueno, eso ya amerita una condena, porque está condenado por la Corte Suprema. O sea, hemos llegado a tal punto que se disfraza absolutamente cualquier cosa de derechos humanos, pero los que son verdaderos derechos humanos son negados. Esa es la gran paradoja. ¿Sí? La gran paradoja de la intolerancia de quienes supuestamente predican la tolerancia, la diversidad y la inclusión. Bien, profesor, muchas gracias por su brillante exposición, por todas sus reflexiones y comentarios. Agradecemos su participación en esta primera cumbre iberoamericana Gobierno, Vida y Familia, la familia frente al COVID. Agradecemos también a todas las personas que se han unido a las transmisiones desde las redes sociales y los invitamos a continuar conectados en la jornada de la tarde que inicia a las 3 y donde nos acompañarán Carlos Polo, Lupe Batallán y Juliana Caxia. Bueno, no sé si alguno de los que están presentes, los otros panelistas también quisieran despedirse. Sí, yo solamente quiero agradecerle a Pablo. Me he quedado sorprendido de todas las cosas que ha señalado con la precisión, con la documentación, con la argumentación y con la seriedad con que has planteado los temas. Y quiero aprovechar, Pablo, que estás acá. Mucha gente pregunta por dónde puedo encontrar más información y voy a compartir, si me permites, tu página, que es esta, según entiendo. Sí, esa misma. Pablo Muñoz Iturrieta. Hay que hacer el mayor bien posible de la manera más eficiente, dice ahí entre comillas Pablo. Y aquí hay mucha información que yo estoy seguro que muchas personas que nos están viendo van a estar interesados en leer, en compartir y en hacer parte de su librería y de su necesaria investigación para formación. Aquí hay mucha información muy valiosa. Yo la acabo de descubrir y me siento avergonzado por recién haberlo hecho ahora, pero lo importante es que lo estamos haciendo. Nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para haber encontrado una ponencia como muchas de las que hemos escuchado en esta cumbre, pero la de hoy también es particularmente ilustrativa. Ha sido un día, una mañana fantástica también y Pablo, muchas gracias por tu ponencia, muy, muy interesante y me quedo con las ganas de volverla a ver también
como la que pasó hoy día, ¿no? Ha habido varias ponencias que uno realmente son como los buenos libros. Tan pronto lo terminas, quieres volver a comenzar. Y tan pronto terminas de ver esta charla, quieres volver a comenzar a verla porque hay muchas cosas que has dicho que son valiosas. Por favor, le doy el pase a Diana primero para ir cerrando esta transmisión. Muchas gracias, Pablo. Extraordinaria exposición. La gente ha reaccionado muy bien en las redes y en la web que nos vienen siguiendo. Y como decía Alfonso, ávidos de más información. Y gracias, Alfonso, por compartir la web del profesor Muñoz Iturrieta. Y bueno, muy satisfechos de cerrar esta primera jornada donde estuvieron el doctor Viladrich, el profesor Beltramo, y ahora cerramos con Pablo Muñoz Iturrieta. Muchísimas gracias y los esperamos más tarde. No se olviden de seguirnos, de dar like, de comentar y sobre todo de compartir tan brillantes exposiciones. Muchas gracias. Juliana, si tienes que agregar algo, por favor. Con tu micrófono está apagado, está marcado tu micrófono. Solo quisiera agregar el agradecimiento a nuestras redes colaboradoras, ¿no? Que siempre es importante mencionarlas, ¿no? La colaboración académica, el apoyo académico de la Universidad San Martín de Porres, las plataformas de Marcha por la Vida, Parejas Reales, Asociación Peruana de Familias Numerosas, ibaella.com, Peruanos por la Igualdad, que comparten la transmisión, igual que la Gira de la Esperanza, la Fundación Origen, Vida Viva Perú, ¿no? Vida FAM desde Lambayeque, Nadie Menos, Provida, Padres en Acción y Estudio Jurídico Santo Tomás Moro, y también los medios colaboradores Posición PE, El Montonero, La Abeja y Expreso, ¿no? Y decirte, Pablo, que de verdad en las redes sociales hemos tenido muchísimos comentarios, la gente ha estado muy, muy pendiente de todo lo que has dado, muy sorprendida por muchos de los datos y de los razonamientos con ideas tan claras y precisas que nos has expuesto en este condensado de 40 minutos que personalmente me han parecido como 2 horas de cátedra, ¿no? Con toda la información dada. Muchísimas gracias. Muy bien. Juan Carlos Puertas, presidente del colectivo Unidad que organiza esta cumbre. Por favor. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Gloria, por tu moderación. Es un honor tenerte por acá, Pablo. Gracias por estar con nosotros gratuitamente, como todas las personas que vienen a esta cumbre. Hoy día hemos tenido una mañana, como se dice, potente. He quedado sumamente sensible luego de escuchar al profesor Viladrich. Son como esas charlas que, bueno, los que acudimos a retiros de vez en cuando, siempre las necesitamos, pero formidable. Luego a Carlos Beltramo, muy claro con el tema de la incertidumbre y cómo estamos viviendo la incertidumbre y como una oportunidad para mejorar. Y finalmente, pues, Pablo, destrozando en 40 minutos, pues, esta ideología tan absurda que quiere destruir a nuestra familia y que viene importada de otros lados. Gracias, amigos. Acompáñenos en el bloque de la tarde, que seguramente va a ser igual de poderoso que esta mañana que hemos tenido, llena de fantásticos contenidos. Antes de que cerremos la transmisión por el día de hoy, son las 1:01, sé que debemos ser puntuales, pero unos minutos para 2 temas importantes. El primero tiene que ver con este cuadro que quiero compartir con ustedes, que es notable del alcance que tuvo el primer día, la primera jornada completa ayer,